Para mí la curiosidad es el deseo de conocer todo lo que consideramos desconocido. For me, curiosity is questioning and understanding everything. Curiosidade para mim é a vontade de conhecer o novo, o despertar a novidade, saber o que vem pela frente, o que quebra o medo. É isso aí. Para mí es liberarte de la duda. ¿Por qué? Porque creo que nace de una necesidad de saber un poco más. Para mim, curiosidade é querer aprender algo para melhorar, querer aprender algo para tirar uma dúvida, querer agir para ser melhor a cada dia. Para mí la curiosidad es colocar al cerebro en un estado de aprender y retener. Es como un torbellino que está dispuesto a absorber todo lo que está a su alrededor. The curiosity for me is to always have the desire of learn more about a topic that you already know, or even better, to start learning something new. Para mí la curiosidad es un bichito que tienes dentro que te hace llegar a pensar por qué es esto, para qué es esto y llegar a saber por qué más allá de simplemente lo que ves en tu día a día. Del poder transformador de la curiosidad. Y eso viene en línea con o que ustedes acaban de mirar en las cápsulas, ¿no? O que es para ti curiosidad? Num contexto de inovação, num contexto de IT. Para isso, temos invitados especiais acá hoje. Temos a Francisco Rovira, conhecido como Paco, e Roberto Munevar, que vamos discutir e praticar um pouco sobre o tema e poder um pouco aí aclarar ou buscar nossa experiência nesse aspecto, ¿ok? Bueno, Paco, bienvenido. Cuéntame. Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá para platicar de este tema que a mí me apasiona, porque creo que pues de una u otra manera tiene muchas posibilidades de romper el status quo y de buscar alternativas. Cuestionar es riesgoso, cuestionar tiene sus desafíos y yo creo que pues es un tema fascinante y hay que saberlo conducir para sacarle el mejor provecho, creo yo. Muy bien, muy bien. Roberto. Gracias, Alfredo. Sí, es realmente un placer estar acá. Siempre tuve mucha curiosidad de cómo funcionaba esto y finalmente la curiosidad está siendo satisfecha. Es un tema realmente apasionante y súper importante y creo que es lo que realmente nos lleva a aprender. Entonces, creo que dentro del contexto que manejamos es indispensable que nos hagamos preguntas constantemente sobre ese tema, que todos lo tomamos por hecho, pero no es tan simple, ¿eh? Es interesante. No, a mí en particular también el tema de la curiosidad es algo difícil de entender, pero a mí también me motiva mucho esa curiosidad de entender cómo las cosas funcionan, cómo pasan. Y de verdad me sorprende muchas veces al ver aquilo y entender, finalmente es así, nunca había imaginado, porque normalmente nos damos por sentados que algo es así porque es así, o porque siempre lo hemos hecho eso. Otro día estaba mirando ahí algo sobre la producción de café tostado molido, y ahí mirando cómo el tipo concebió el proceso, cómo imaginó que sería la torrefacción, se dice, ¿no? El proceso todo para ese tipo de producto que Nestlé tiene hoy. Sí, wow, interesante, pero todo parte de la curiosidad, de tener ver opciones de todo eso que tenemos, ¿no? Pero cuando pensamos en curiosidad, ¿no? ¿O qué les viene a mente por primero? O sea, ¿es simplemente ser curioso por ser curioso? ¿O es algo natural en ustedes? ¿O es algo que sale así por estructurar algo? ¿Cómo les sale eso? Empezamos ahí, no sé. Paco. Bueno, me gustaría contribuir ahí, Alfredo, en comentarte que a mí se me hace que es un espíritu de veras de aventura, de veras de, en cierta medida, como cuando éramos pequeños. Yo sé que los niños de 4 años, en principio, hacen alrededor de 300 preguntas en el día. Y conforme va creciendo uno, los esquemas sociales, la estructura social, nos empieza a, de alguna manera, deformar y eso va disminuyendo. Es curioso eso que tú mencionas, el por qué, ¿no? Los niños, todos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es? Curioso eso, ¿no? Sí. También es curioso, porque uno quiere entender todo, o sea, cuestiona todo. Después con el tiempo parece que perdimos eso, ¿no? Sí, nos regañan, nos sentimos quizás incómodos y de repente también preguntémonos, muchas veces nosotros nos quedamos con dudas de cosas
que no preguntamos, a veces por el qué dirán, o a veces por el miedo, o a veces porque pues, es un paradigma establecido y de lo que se trata es de explorar opciones. No quiere decir que necesariamente vayan a cambiar rotundamente las cosas, pero es una forma en la que yo creo, como dijo Roberto, pues tenemos que conducirle y dirigirla para sacarle el mejor provecho. Pues en eso. Sí, yo creo que ahí un punto súper importante es que es parte de la naturaleza humana. O sea, no estaríamos aquí hablando de Haití, o sea, no existiría ni siquiera Information Technology si no fuera por una una característica inherente de los seres humanos de ser curiosos y ir mucho más allá. Yo creo que todos los animales de alguna manera son curiosos, pero muy rápidamente esos comportamientos de curiosidad son trancados en la medida en que, por ejemplo, si un perro va y va a oler algo y de repente lo agarra la corriente, ya no va a volver nunca más ahí, ¿no? Los seres humanos generalmente siempre van más allá y han ido más allá a través de toda la evolución. Entonces yo creo que es algo que es inherente, es algo que está ahí, es algo que es normal, que efectivamente, como decías Paco, se va moldeando en la medida en que vamos desarrollando nuestras personalidades y la sociedad también lo va moldeando. Y es ese equilibrio, ese balance que nosotros debemos manejar, ¿no? Porque pues hay toda una cuestión de riesgo de la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es curioso, Es curioso. Es curioso, siempre voy a reforzar eso hasta el final. Às vezes nos condicionamos de verdad sin cuestionar el porquê. Hago la broma que una vez estaba en un comedor de Nestlé, ahí sin mencionar sitio y tal, y no había nadie entre yo y la persona que estaba sirviendo, ¿no? Pero había una cola armada, un circuito sinuoso, ¿no? Como si fuera una culebra, ¿no? Y yo creo que yo tomé la iniciativa de ir directo, sin pasar por la culebra, o sea, y de repente la persona que estaba ahí dice, no, tiene que dar la vuelta por ahí. Y yo preguntaba, bueno, ¿por qué? No, porque es así. Entonces, às vezes, la situación, óbvio que hay riesgo involucrado, no, seguridad y tal, pero uno se pone el presupuesto de que la cosa está definida así, ¿no? Y bueno, y cuestionar no necesita cambiar necesariamente la cosa, ¿no? Usted tiene ejemplo, me escuché algo interesante, quería que me explicase eso, by the way, México, ¿eh? La Sí. curiosidad mató al gato, ¿qué significa eso? Mira, la verdad es que eso tiene que ver con el tema del peligro. Ajá. Tú sabes que a mí me dicen Paco Peligro. Ah, ¿No sí, sabías? la parte del peligro lo sabía, Paco. Entonces a mí me encanta, pues de alguna manera, provocarme. Ajá. Digo, ya tengo 61 años, no soy un bebé, pero busco tratar de forzarme a preguntar. Y yo me recuerdo una anécdota, Alfredo. Alan, en el viaje que tuvimos a Brasil, Ajá. no sé si te recuerdes, ya me hacía esta broma de que no dejas hablar a los demás. Yo creo que a veces me excedo, pero es como que lo que tú dijiste, me gusta entender cómo funcionan las cosas, porque al entenderlas, a veces puedes replantear, porque te preguntas, ¿y no podría ser diferente? Y ahí es donde entra el tema de la evolución que comentabas, Roberto. Creo que ahí nos da pie para buscar que esa verdad o ese paradigma pueda ir a otro nivel. Y la evolución es así. Y la tecnología va totalmente de la mano, creo yo, ¿no? Si no, nos quedamos con lo que tenemos, el status quo, y ya, no, y funciona, no cambiamos, ¿sí? y vamos adelante. Y hay otro tema que es importante, yo creo, y es digamos, el take, la opinión, la introspección que hace cada uno de los temas. Porque como dices, Paco, uno puede siempre asumir, bueno, ya hay muchas personas que pensaron sobre esto. Definitivamente, pues aquí no hay nada más que ver. Seguimos lo que dicen todos. Pero realmente es así y se puede, o sea, hoy en día el foco de toda la sociedad y las organizaciones está, no, time is money, no hay tiempo para perder, entonces no pierdas tiempo pensando en cosas que ya otros decidieron, pero precisamente es ahí en donde pueden estar esos breakthroughs, esa forma diferente. Y yo creo que todos tenemos derecho de hacer las preguntas a las que nosotros pensemos que no hay lugar. A mí me decía un profesor, y creo que a todos un profesor no lo ha dicho, primero, cuando uno hace una pregunta, sabe la mitad de la respuesta,
¿no? Que me pareció siempre muy interesante porque es verdad, alguna cosa tenemos, Sí. ¿no? Y segundo, no hay preguntas estúpidas. Lo que hay son respuestas que no cuadran, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que sí satisfacer esa curiosidad. Yo sé que hay muchas inhibiciones que vienen precisamente de que, oh, me van a pensar que yo no sé, que soy bobo, que no pienso bien, pero al final, o sea, estamos aquí realmente para evolucionar juntos y de esa diversidad de inputs es que salen realmente las buenas ideas, ¿no? Y sabes De qué, diversidad y Alfredo, curiosidad. siguiendo con esto de Roberto, son oportunidades que perdemos, porque se van. Estaba ahí, se fue, ya no la aprovechaste. Y eso me pone a pensar también que al hacer las preguntas correctas y al tener pues ese desafío a uno mismo y hacia los demás con los que estamos interactuando, hay muchas veces que esos puntos o esos dots que decimos que están sueltos, empiezan a encontrar conexiones distintas para que con lo que existe armes un nuevo modelo que tenga más valor que lo que tenía antes. Porque hay muchas cosas que ya están. No se trata de que inventes algo de cero. Es Claro. cómo conectas lo que existe para poder agregar más valor. O que todos, de certa forma, hoje hablam, por exemplo, todos hablam de AI, não? Artificial Intelligence. Pero qual é nosso reto? Que a gente nos dê ideias do que se pode fazer com isso. O sea, ok, es fantástico ver una presentación de ¿no? Inteligencia artificial, miramos la media todos los días que va a cambiar el mundo, que el mundo del trabajo, y ahí uno pregunta, ok, pero ¿qué puedo hacer con esa tecnología? ¿Qué beneficios puedo? Y ahí la curiosidad de buscar y decir, oye, es posible hacer eso. Pero una cosa muy complicada es, y yo no sé, no hay una respuesta, ¿cómo es ese momento entre curiosidad e a criatividade que sale de aí? Porque fazer a pergunta, ser curioso, ok, eu posso entender todo o processo, sou um bom engenheiro, não? Eu entendo que o processo é assim, e de aí não hago nada com isso. A coisa que creo que é mais difícil e nadie sabe contestar muito bem é como isso se converte em criatividade. Como juntando, por exemplo, tecnologia, sacamos algo novo. Eso creo que la gente... Yo pienso, y es mi opinión, es que si te lleva a generar más valor de lo que antes había, ya hubo una creación. Sí. Ya hubo le añadiste, ¿no? Y diste un brinco para arriba. Y no tiene que ser súper sofisticado. De repente, con las cosas más sencillas, con lo que hoy tenemos en mano, pero qué mejor si además podemos traer nuevas tecnologías. Sí. Obvio, pero de repente nos vamos mucho solo con la moda, con que todo el mundo habla del tema, pero concreto, ahí es donde está el desafío para realmente aterrizar algo que nos sirva y que nos lleve a otro nivel, ¿no? Pero às vezes, Roberto, não sei se a ti te passou isso, às vezes temos uma tecnologia em la mano, seja qual seja, pensando agora em Haiti, e nunca paramos para pensar o que podemos fazer com isso, não? E dizer, oye, pero ¿por qué no puedo hacer tal cosa? No sé si ya te pasó una situación así, donde te que, oye, pero con eso puedo hacer. ¿Ya te pasó situación así de cuestionarte sobre? Sí, ciertamente. Yo creo que, o sea, el foco en la tecnología está bien, ¿no? El foco en la tecnología está bien. Tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y cuáles son las nuevas herramientas, pero no tiene que ser lo principal. Realmente, el driver aquí es ciertamente la curiosidad y la creatividad, que son dos procesos que yo no sé si son cognitivos, no soy psicólogo, pero van juntos y seguramente que hay muchos estudios al respecto y de hecho es un tema que es muy interesante de entender cómo se entrelazan, pero al final, o sea, nosotros en nuestro caso específico y lo que nos está pidiendo la organización, y no solo a nosotros en Haití, a nosotros nos lo piden porque pues ven tecnología, dicen ustedes, pero es a todos los miembros de esta organización, es ideas de cómo utilizar cualquier tecnología. Al final, obviamente, todo el mundo está enfocado en los buzzwords del momento, pero cualquier tecnología, ideas, 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 y esas ideas, pues obviamente vamos a seleccionar las que tengan sentido, business sense, que vayan a traer beneficio económico para la empresa, porque pues es lo que hacemos. Pero el foco debería estar
en ese proceso de ideación, más que en el proceso de la tecnología, que sí hay que conocerla, Claro, sí. pero es eso lo que hace la diferencia. Y realmente cuando vemos históricamente las empresas que han tenido breakthroughs, es precisamente porque han tenido esas ideas. No es difícil, no es No fácil es fácil, claro, para sí. nada, pero ahí debería estar el foco. Ahora, miremos el lado del gato, como dice aquí, ¿no? Que tiene miedo. ¿O qué que impede la curiosidad hoy en ¿Qué día en impide? nuestra organización? Bueno, muchas veces es el miedo intrínseco, muchas veces son experiencias pasadas en las que te atreviste y recibiste un regaño, recibiste alguna mala experiencia, Sí. y yo creo que eso va autolimitándonos. Eh, Siempre es un proceso de ir tomando riesgos, pero de una u otra manera hay que forzarse, porque si no, nos quedamos ahora sí que congelados. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar es no de veras estarnos exponiendo un poco al riesgo. Tampoco quiero decir que te avientes al precipicio, Alfredo, Claro, claro. pero pues sí, ese es el espíritu explorador que yo creo que todos debemos Ahora, tener. nessa linha que Paco comenta, el líder tiene que ser como, porque si el líder no fomenta eso, no ayuda, ese espíritu de cuestionamiento, de levantar cuestiones no funciona, ¿verdad? Ciertamente, para mí el punto es, lo voy a poner un poco frío desde un punto de vista económico, estrictamente, ¿no? Es porque todo al final es cuál es el payback que tiene sobre los recursos. O sea, ser curioso es inherente, es Inherente. intrínseco, pero tiene un costo de recursos. O sea, cuando tú eres curioso vas a tener que dedicarle tiempo, investigar, entender, desarmar algo. Yo cuando era chiquito desarmaba todo y nunca lo podía volver a armar. Pero, y el costo te va a traer un beneficio o no. Y ese es el riesgo que está inherente en todos Sí, estos temas. trade-off. Al final es costo-beneficio. Pero ¿sabes qué me viene a la mente? Que también hay un montón de iteraciones y no todas van a salir bien. Sí, Y verdad. tenemos que probar, prueba, error, porque si no, también nos esperamos a tener la última definición del mejor tema, el mejor producto, y no intentamos. Al estar intentando, al tener iteraciones, aprendemos muchísimo para la siguiente iteración. Claro, para responder a tu pregunta, a dónde iba con el tema del liderazgo, yo creo que el líder debe ser la persona que pueda de alguna manera administrar esos recursos en la organización. Cuando uno es curioso por temas que a uno le interesan, uno tiene ese rol de administrador de sus propios recursos. El líder de alguna manera debe evaluar eso, obviamente debe fomentar y crear las condiciones para que esa curiosidad evolucione, pero va a tener también la responsabilidad de alguna manera de administrar esos recursos y poder decir, aquí sí, por aquí tal vez no, o dale un poquito y miramos a ver qué sale, porque pues al final hay un montón de cosas que hacer y uno tiene que poder decir, pues en dónde me va a dar el retorno, Claro, ¿no? Al final claro. todos tenemos que mostrar lo que contribuimos. Yo creo que el direccionamiento ahí es clave y el líder tiene, como tú dices, una gran responsabilidad. Fomentar el ambiente, pero también guiar para, pues de alguna manera tampoco derrochar los Claro. recursos, ¿no? Y al mismo tiempo estar abierto a aprender. Eso que estaba pensando. Porque, o sea, hoy en día existe, o bueno, ya no tanto, pero existe la idea de que el líder es el que sabe. Y yo puedo decir, pues como líder, mi experiencia como líder, es que lo único que he hecho es aprender, porque no sabía nada. Y todos los días aprendo algo de toda la gente con la que trabajo, que son muchos muy curiosos, y esa curiosidad aporta, pues me aporta a mí y creo que nos aporta a todos, ¿no? Sí. Por supuesto. Ahora, una cosa que creo que es un reto a nosotros también, es poder comunicar esse conhecimento, não? Porque às vezes nos passa que sabemos, oh, isso não é assim, o que estão dizendo não serve para nada, ou isso eu sei melhor que ele. E nós outros em Haiti, creio que temos essa tendência de dizer, oye, tu não sabes do que está falando, não? Ou seja, é um tema muito técnico, é algo muito nuestro. E creio que essa habilidade de poder transformar isso em conhecimento é um reto a nós outros, de uma forma que a gente entenda. Por exemplo, outro dia eu estava tentando explicar a uma pessoa que temos NetGPT, funciona, ¿no? Em teoria é parte de AI, tem AI, pero que não tem um engenho de machine learning ativo com data atualizada automática. Muita gente mira,
question mark, ¿ok? Si yo tengo esa charla con el negocio, voy a decir, bueno, no entendí mitad de lo que dijiste, ¿no? Pero nosotros internamente, si buscamos ese conocimiento, vamos a saber articular isso e dizer, oye, podemos avançar com machine learning, melhorando o modelo de AI e podendo prover um serviço melhor, serviço inclusive mais inteligente do ponto de vista de AI. Pero isso sabemos nós outros, não sabem eles no negócio. Então, esse é o grande reto, não? Como nós outros nos aportamos deste conhecimento, pero lo hacemos algo factível, não? Algo real. Eu creo que é um desafio, que não? se acerque, que se realmente hace no con se ese. sienta distante, tecnológico, complejo. Exato. Y yo creo que ese puente que tenemos que establecer es un gran desafío, porque muchas veces o nos podemos quedar en lo muy técnico y no encontramos cómo aterrizarlo, o simplemente no conectamos tampoco la necesidad. Ahora, miren, ahora miremos un poco, nos falta un poquito de tiempo ahí, miremos del lado del negocio, imaginen ellos que están en el negocio, como nosotros también, pero en funciones como supply chain o finanzas, ¿cómo será que ellos están mirando ese tema de la curiosidad y la creatividad? Porque muchos de ellos están, de cierta forma, condicionados a su day-to-day, ¿no? A una operación. ¿Cómo ustedes creen que ellos também estão ou não incluindo esse elemento em su... Por exemplo, se eu opero um centro de distribuição, eu tenho meus processos, eu tenho minhas formas de trabalhar. Como será que hoje isso está passando com eles? Pero mira, yo he encontrado que provocando y con cuestionamientos bien dirigidos, ellos mismos saben dónde están sus dolores. Ellos saben dónde tienen trabajo repetitivo. Ellos saben dónde se podría hacer de otra forma. ¿Y propone cambios? El chiste es facilitar y crear ese ambiente para que se propongan. No siempre, pero si lo conduces de buena manera y si realmente hay disposición, se pueden lograr cosas fantásticas. Pero mira en finanzas, por ejemplo, tu área que tiene mucho de control, mucho de proceso, números. ¿Cómo ellos manejan ese tema de la, entre comillas, la creatividad o la curiosidad? Porque saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Sí, ahí es un punto bien interesante porque no es para nada fácil, porque hay muchos, por lo menos de mi experiencia, hay muchos deadlines, hay poco tiempo y hay que entregar. No queda tiempo para uno sentarse a pensar. Y ese es todo el dilema porque se vuelve una espiral, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde nosotros en IT tenemos, digamos, una oportunidad muy grande en la medida en que nos aproximemos realmente del negocio. Y eso es un tema que para mí es súper importante porque, volviendo al punto de las ideas, esa generación de ideas que es clave, si funciona, si conocemos bien y estamos muy cercanos del negocio, entendiendo cuáles son los pain points, cuáles son los problemas, ¿no? Porque es ese conocimiento de negocio y de tecnología que nos permite a nosotros traer ideas que pueden no servir, pueden finalmente ser malas y no gustar o no ser económicamente viables, pero por lo menos se generan. Y necesitamos realmente poner a funcionar esa maquinita a hacer ideas, pero qué porque al final, eso, ¿no? Exacto. Porque al final es eso, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil ser creativo en finanzas en ese tema, pero sí se puede, ¿no? Muy bien, muy bien. No, y ahí sí agregas un montón de valor y realmente cambia nuestro posicionamiento hacia ser un agente de cambio, un partner estratégico, no quedarnos en el día a día, ¿no? Creo que es significativo. Y hay mucha gente en el negocio, o sea, simplemente para diferenciar entre IT, pero todos somos negocio, hay mucha gente que tiene eso. Debemos identificarlos y debemos traerlos dentro de nuestro equipo. Si pueden venir a trabajar con nosotros, mejor. Los agentes pero de si no, por lo transformación. menos, exactamente, Sí, verdad. inoficiales agentes de transformación. Muy bien. Bueno, como yo imaginaba, va a nos faltar tiempo hoy, porque seguramente podríamos seguir hablando aquí muchísimo. Yo creo que de alguna forma logramos ahí tocar los temas más críticos, de cierta forma ayudar a essa organização a inspirar também a mover-se, não? Creio que ter um ambiente que promociona isso é importante, ter esse environment que impulsiona a criatividade dentro de um contexto, obviamente, de entrega e de tudo o que temos que fazer. Então, bueno, muitíssimas graças a vocês. Eu imaginava que seria bueníssimo e realmente lo foi. Um gusto estar com vocês e
seguimos adelante. Muchísimas gracias, Paco, Roberto, Gracias, por estar Alfredo. con nosotros El gusto acá. creo que de todos. Realmente, Muy buena gracias. sesión, Un gracias. placer.